Saludos, talento, y bienvenidos a Talento el Podcast, Talento la Revista. Mi nombre es Félix Dirla y para mí es un honor saludarlos. Nos encontramos en el estudio de Miño Reyes, artista plástico. Hoy tenemos a una invitada especial que nos va a estar hablando sobre sus libros, sus escrituras y su reciente galardón que recibió. Así que sin más preámbulo le presentamos a Melba Gómez. ¿Cómo estás? Saludos, es Bien. un placer estar aquí contigo en el programa. Bienvenida. Nos encontramos aquí en el estudio de Miño y decidimos, ¿verdad?, hacerle esta entrevista para conocer más de su escritura, más de sus libros. Cuéntanos un poquito de ti, Mel, de dónde vienes, de qué pueblo eres. Bueno, yo nací en el mismo pueblo de Bayamón, en el mismo centro del pueblo. Mi mamá era enfermera y allí me parió. Así que yo nací un 29 de mayo de 1959, hace un ratito. Yeah. Qué cool, de verdad, de Bayamón, la ciudad del chicharrón. ¿Qué tanto ha cambiado, verdad, del pueblo? Muchísimo. Yo viví 18 años en Texas y regresé el año pasado. Wow. Y ahí me dicen, mira, ¿sabes dónde queda tal sitio en Bayamón? Y yo no sé caminar en Bayamón, eso es como otro mundo. Otro mundo Ajá. totalmente. Ya llevo, ¿verdad?, 3 años viviendo en Bayamón y es un pueblo que nosotros lo consideramos accesible, como que tiene todo cerca. Te pregunto, Mel, ¿tú nos podrías hablar un poco de tu talento, de la escritura, cómo lo empezaste a desarrollar? Bueno, yo lo he dicho un par de veces por ahí. De chiquita yo era muy dramática. Y había veces que yo misma me hacía esas novelas, esas historias en la mente y componía canciones. Y entonces yo escuchaba a mi papá en el cuarto hablando con mi mamá y le decía, ya empezó a cantar. Y cuando él decía ya empezó a cantar, era que ya yo había empezado a llorar, estaba ya bien, olvídate, con el ataque. Entonces pasaron los años y yo me dediqué a estudiar. Yo estudié leyes, fui abogada por 20 años. No entiendo. Después estudié trabajo social, porque quería pues ayudar a los viejitos, Claro. porque trabajé con los viejitos. Y entonces, como la vida te lleva por donde quiere, me enfermé. Y cuando me enfermé, no pude trabajar más. Y entonces yo estaba así como volviéndome loca porque yo decía, oh, Dios mío, tanto que yo he estudiado en mi vida y yo no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Y entonces este amigo mío, muy querido, Edgardo Román, que siempre lo pongo en mis entrevistas y me dice, ay, ya no me pongo más en las entrevistas, pero es que él es el principio, ¿no? Claro. De todo. Él me dijo un día, yo le digo, mira, yo me estoy volviendo loca, y me dice, pues ponte a escribir. Y yo dije, ¿escribir? Me dijo, sí, ponte a escribir. Pues entonces lo que hice yo fue, primero abrí un blog en WordPress. Entonces también empecé a tomar unos talleres de escritura. No entiendo. Y así poco a poco, después entré en una revista que se llama Salto Reverso, que ahí empecé yo, mis pininos, a enviar cosas que se publicaron. No entiendo. Y entonces así empecé a hacer como colaboraciones en muchos sitios, en muchas revistas, online, y en para muchas editoriales en España, mayormente, y en México. Y Súper. entonces, pues ahí dije, pues voy a empezar a escribir. Y ahí empecé, yo me encontraba en Estados Unidos, en Texas, cuando el presidente Trump empezó con aquella... acabando con todo el mundo y con los latinos. Y entonces yo escribí mi primer libro, que era El árbol de los panties blancos. El árbol de los panties blancos, oye, ese título está como interesante y controversial. Cuéntanos un poquito Pues El de qué árbol de se los panties trataba. blancos, si después consigues la portada, porque la portada la hizo Miño. Yeah. Entonces ese libro,
tiene 5 cuentos. El primer cuento es el que se llama El árbol de los panties blancos y es, como yo estaba en la casa todo el tiempo, pues porque estaba enferma, yo veía muchas noticias y entonces vi una noticia de esta mujer que empezó a contar que los traficantes humanos, Ujú. los coyotes, como le llaman allá, la llevaron por la frontera a ella y unas nenas y entonces las violó y Wow. entonces los panties los tiraba en los árboles del desierto. Y entonces a mí eso me impactó tanto que yo dije, yo voy a escribir sobre eso. Ok, espérate que, disculpa, esto era una persona que cogía a niñas para cruzarlas de frontera y Ujú. después las violaba y... Sí, y las dejaban en el desierto. Wow, Sí, qué es que increíble. es terrible, o sea, estando aquí en Puerto Rico, pues uno no se entera tanto de cosas así, pero cuando yo vivía en San Antonio, que era a 2 horas de la frontera, y entonces yo decía que yo vivía en México, porque toda la televisión que se veía eran noticias de México. Y entonces cuando vino la administración de Trump con toda esa ¿verdad? Política de contra los mexicanos principalmente, Ujú. El famoso muro que quería construir. el muro y total, el muro ellos se trepaban como quiera y entonces cogían los bebés, el papá se iba al otro lado del muro y la mamá le tiraba el bebé. O sea que el Wow. muro no resolvía nada en realidad. Y entonces, más que le quitaban los nenes a los papás, los Ujú. metían en aquellas jaulas de perros. Sí, no, fue algo bien Wow. fuerte de ver. Y entonces el árbol de los panties blancos pues trata de eso. El libro completo son cosas que pasan en la frontera. Wow, está bien interesante. Algo que nos dijiste fuera de cámara ahorita es que te inspira mucho, ¿verdad? Hacer tu investigación y la vida real. O sea, que Sí, tus cuentos y novelas están basados en cosas que pasaron. sí. Te pregunto, ¿hay alguna razón o algún interés específico de cubrir, ¿verdad? La vida real. Pues es que yo creo que la realidad supera la ficción, definitivamente. O sea, hay cosas que uno a veces ve en las noticias que uno dice, pero ¿cómo puede haber pasado eso? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, pues, y yo principalmente, yo veo las noticias, a veces no me gusta mucho porque me deprimen, pero eh, si voy a buscar una fuente de inspiración, Claro. pues las noticias es buena fuente de inspiración, leer libros, enterarte de lo que está pasando, Ujú. bien importante. Qué bueno saberlo. Te pregunto, Mel, a la hora de tú empezar a crear esa obra, ese libro, ¿cómo es tu proceso creativo para desarrollarlo? Bueno, eso le estaba diciendo yo, estaba discutiendo el otro día, porque pues yo tengo muchos amigos escritores en Puerto Rico, hay muchos escritores que tienen un talento, entonces yo no tengo educación formal en literatura y conozco muchos que sí tienen educación formal en Claro. literatura. Y entonces cuando los veo a ellos, que ellos hablan de su proceso creativo, de que hacen una agenda, de que se, y yo pues, wow, yo digo, pues yo quisiera ser así, pero entonces el asunto es que yo digo, yo lo tengo aquí. A veces empiezo, entonces muchos escritos, todos tienen su forma, ¿no? Claro. Unos escriben en libretas, tienen mucha organización. Yo no soy organizada para nada. Entonces, a veces yo empiezo a escribir, yo escribo directamente en la computadora. Entonces, según voy haciendo, me voy enviando un email, ¿verdad? Que no se me vaya a perder lo que ya escribí. O Qué sea, que tengo cool. como 3 copias de todo, porque tengo un disco aparte Ujú. y entonces tengo el email que me envió. Y entonces me siento y escribo y de momento digo, espérate, esto como que debería ir mejor acá. Entonces agarro, gracias a las computadoras, tú coges todo el bloque y haces boom y lo zumbas al otro lado. Exacto. Pues eso es más o menos la forma en que yo lo hago. El proceso, pues es así como desorganizado. Qué bien. La idea está en mi mente. Y entonces a veces yo empiezo a hacer, digo, esto va a hacer esto o yo voy a hablar de esto y empiezo y de momento como a mitad de camino digo,
yo puedo decir tal cosa. Entonces, yo creo que muchas cosas de las que yo escribo tienen finales inesperados. Nadie espera lo que le pongo al final. Exacto. Y yo creo que, pues, mi experiencia de abogada, eso me ayuda un montón porque en las cortes uno ve cosas, muchas cosas increíbles. Qué así bueno. Háblanos un poco, Mel, ¿verdad? Del libro que tienes en tu mano. Que recientemente nos enteramos que recibiste un premio. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? De cómo surge la novela y cómo llega a recibir este premio. Ok, Siempre Luna Rosa es el último de 6 libros que ya yo he escrito. Este libro fue bien difícil de escribir porque yo empecé a escribirlo durante la pandemia. Wow. Inicia desde el momento en que... Siempre Luna Rosa. Sí, la portada también es de Miño. Yeah, mira, aquí está. Entonces, son 3 novelas cortas. Y la primera empieza en el verano del 19. Y entonces entra dentro de la pandemia. Y entonces cuando yo estaba escribiendo, que me encuentro dentro de la pandemia, escribiendo sobre la pandemia, como de momento yo dije, yo no puedo con esto. Y lo solté. ¿Cómo? Sí, lo solté. Lo solté y entonces me puse a escribir uno que se llama Aventuras de Ana, que son cuentos cómicos. Y luego que termino Aventuras de Ana, digo, pues ya estaba la vacuna, ya la cosa estaba más suave y vuelvo y agarro a Siempre Luna Rosa. Entonces, pues ahí yo dije, no, yo lo empecé y yo no dejo cosas inconclusas. Yo siempre que empiezo algo lo tengo que terminar. Es mi compromiso conmigo. Claro. Y entonces dije, pues no, tengo que terminar a Siempre Luna Rosa. Y me acuerdo, o sea, cada una de las novelas, lo que tienen en común, por eso es siempre, es que siempre la luna rosa aparece cuando ocurren eventos bien especiales dentro de las 3 novelas. Y entonces, ¿por qué se llama Luna Rosa? Porque precisamente cuando fue a empezar la pandemia, ellos dijeron que el 28 de abril iba a haber una luna rosa. Y yo nunca había escuchado eso de luna rosa. Yo había escuchado la luna esa gigante, la luna, pero jamás había escuchado luna rosa. Y dije, qué bonito eso para un libro, para título de libro. Qué cool. Y entonces por eso se llama así Luna Rosa. ¿Cómo me gané el premio? Bueno, eso fue muy gracioso porque cuando yo terminé el libro, yo tengo 2 personas que han leído todos mis libros. Brutal. Y a las 2 le envié el manuscrito. Nice. Y le dije, una de hecho me hizo el prólogo, y le dije a las 2, ¿ese libro sirve? Y las 2 me dijeron, Melba, ese libro está buenísimo. Y sí, tienes que publicarlo. Y entonces, pues lo publico. Y una de ellas, pues me dijo, mira, envíalo al concurso, porque ya hace 2 años se ganó el concurso. Y yo dije, pues sí, lo voy a enviar. Y lo envié en diciembre del año pasado. Y cuando me llamaron a decirme que me había ganado el premio, yo ni me acordaba que había sometido el libro. Pero pues ha sido una experiencia, tú sabes. Bueno, tengo que ir a Los Ángeles a buscar el bendito premio. Y pues es una experiencia bien bonita, bien edificante, como que, wow, por fin. Wow, para nosotros también es bien inspirador porque, ¿verdad? Conociendo ahora tu historia y cómo es que empiezas a crear, ¿verdad? Tus novelas, tus escritos, llegar a un premio es como una afirmación de que vas por un buen camino. Así que te felicitamos mucho por ese premio y que vengan 20 más. Te pregunto, Melba, en este proceso de tú crear tus novelas, tus cuentos y tus libros, ¿quiénes han sido tu inspiración en este camino? Bueno, yo crecí con unos padres buenísimos.
que se esforzaron. Mi mamá era enfermera y mi papá pues era handyman. Y mi papá hacía turnos, mi mamá era la que estaba por el día con nosotras. Y entonces ellos los dos se esforzaron, siempre todo el tiempo era, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y entonces mi hermana y yo, lo único que veíamos en la vida, de opción en la vida, era estudiar. Estudiar. Mi hermana es doctora, yo soy abogada. Y entonces fue como que ellos pusieron eso en nosotras, para que nosotras prosperáramos en la vida. Claro. Entonces cuando yo tuve mis hijos, yo siempre quise que ellos me vieran a mí como alguien a seguir, Claro. que se sintieran orgullosos de mí. Y la verdad que yo creo que sí, que lo logré. Totalmente. Son 3 muchachos muy buenos y sí, están muy bien en la vida. Así que, pues, esa ha sido mi inspiración, mis Qué padres bueno y mis saberlo. hijos. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Que cada vez, ¿verdad? Ahora yo como papá, tengo un nene de 4 años, puedo entender eso que dices, que en nuestros hijos también está esa preparación de uno como papá, de dejar un legado, de dejarle una inspiración, que saber que lo lograste y, como nosotros decimos en la revista, con arte, con talento, al escribir está súper brutal. Le pregunto, Melba, ¿algún proyecto, algún libro que estés trabajando en el que te estés enfocando últimamente? Sí, llevo aquí con el maestro Miño Reyes, que no le gusta que le digan maestro, pero es. Para mí también es un sensei. Pues él me ha ido enseñando a poner colores y más o menos, y entonces en una de mis, ¿verdad? Para yo relajarme de mis cosas, me compré unas pinturas que eran de metálicas, y entonces empecé a pintar algo y ahí me salió una india y qué sé yo qué más, y yo me quedé, Nice. ay, tú sabes qué, esto a mí me parece, y entonces precisamente el licenciado Edgardo Román, porque cuando yo termino de hacer la india no le pongo el ombligo. Y digo, ay, la voy a llamar a Eva porque no tiene ombligo. Y entonces él me ve y me dice, te voy a enviar algo. Y era un libro de los indios y de sus creencias. Y de lo importante que era el ombligo, Claro, en las mujeres. Ujú. Y de ahí partió como es una búsqueda, que empezó con una cosa y después ha seguido en otra. Como te digo, empiezo con algo y digo, no, si aquí hay tanta cosa que buscar. Bien brutal. Y entonces he hecho mucha investigación, mucha investigación. Así que voy a tener un libro que yo espero va a ser una novela. Yo me imagino que va a ser en cierto modo una novela histórica. Nítido. Y pues tengo fecha para terminarla, porque yo me pongo la fecha para el año que viene, en el 23. Yeah, qué bueno, de verdad que siga la explosión de creatividad, de fluidez, de verdad que vamos a leer este libro, la Siempre Luna Rosa, para adentrarnos en tu literatura y empaparnos, ¿verdad?, de tu creatividad. Te pregunto, Melba, ¿algún consejo que le darías a esas personas que quieran escribir como tú o que quieran hacer arte en su vida? Yo digo que escribir, a mí mucha gente me pregunta, yo quiero escribir, ¿cómo puedo empezar a escribir? Yo digo, tienen que lean mucho. Es la única manera de uno poder empezar a escribir, uno ver cómo otros lo hacen. Entonces, leer mucho. Y entonces, tomar talleres, los dan hasta online, los talleres, y escribir, sentarse y escribir, ponerse esa disciplina, aunque sean 2 páginas al día, vamos a escribir. Hay días que yo me siento y escribo, qué sé yo, 10 o 20 páginas, hay días que escribo 1 o 2. Exacto. Pero es uno imponerse uno mismo la disciplina, ponerse la fecha, pues
yo creo que, o sea, todo el mundo tiene la habilidad Total. y todo el mundo tiene una historia que contar. Total, nos encantó eso. ¿Dónde podemos ver más de tus obras, más de tus creaciones? ¿Dónde te podemos conseguir? Ok, en Facebook está mi página Mel Gómez Escritora. Está también, está la página El Árbol de los Panties Blancos, Yeah. que lleva el título de mi primera obra. Entonces en Instagram está Mel Gómez Escritora Mel también. Gómez Escritora. Así que ahí están las cosas los libros que he escrito, están todas las portadas y... Yes, qué bueno saberlo. Un honor tener aquí a una escritora de nuestra isla, Melba Gómez. Está celebrando su premio, ¿verdad? Por la novela Siempre Luna Rosa. Y la felicitamos mucho por eso. Ya saben, va a estar trabajando otras publicaciones. Si quieren saber más de ella, síganla en sus redes sociales como Mel Gómez Escritora. Y agradecidos de tenerte en nuestro espacio. Agradecidos a ti. Así que ya saben, talento, no se pierdan esta edición. Venimos con más para ustedes. Nos vemos.